Ahora sí. ¿Cómo andan? Hola Gus, hola Felipe. Buenas, Bueno, ¿qué ¿cómo tal? están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, acá, tomándome unos mates que a la tarde no hice, no hice tiempo. Me parece bien. Bien, bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, súper. ¿Cómo andan con las tareas? ¿Han podido leer algo? Sí, yo hoy terminé de leer lo que me faltaba del módulo 2 y recién me fijé en el módulo 3, ya tengo todo leído porque yo lo leí antes, así que será hacer solo la Bien. tarea. Hay documentos que se van repitiendo, digamos, y vamos haciendo Sí. hincapié en algunos conceptos, pero más o No, porque menos. ahí me fijé, decía la lectura sugerida, el tema, lo de la copasca, el directorio, y después obligatoria lo del estatuto. Y algo más, pero lo leí todo, así que después, entre hoy y mañana lo hago, así ya todo completo. Hola Tuto, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola muchachos. ¿Todo bien por acá? Buenísimo. Bueno, un poco la idea de hoy es, nosotros lo manejamos por clase al seminario. La clase, entre comillas, del módulo 3 es la que corresponde con lo que es una comisión de pastoral. Arrancamos primero recordando de alguna manera el movimiento Scout, ¿sí? Con sus principios, la misión del movimiento, por sobre todo, algo del método, pero sin ser demasiado específicos ni técnicos, simplemente recordar las cuatro o cinco cosas importantes con las cuales nos movemos como movimiento Scout, ¿no? Bueno, como todo movimiento, está en pleno, siempre está en pleno camino, digamos, no hay cosas fijas, sino que se van ayornando a los tiempos. Tiene ciento y pico de años el movimiento Scout y bueno, eso va en constante movimiento. Más allá de eso, el método sigue siendo el mismo, ¿sí? Y los principios también. Y la misión va variando o se va acomodando a los tiempos, pero siempre permanece aquella idea de Baden-Powell de formar buenos ciudadanos, ¿no? Entendiendo como buenos ciudadanos aquel que participa, ¿no? Que participa para cambiar su comunidad, ¿no? No es solamente uno que va y vota y paga los impuestos y se porta bien, sino también, además de eso, trata de ser movilizador de sus pequeñas comunidades, ¿no? Sean estas la escuela, el laburo, la familia o el barrio o donde esté, donde se mueva, ¿no? En la segunda clase estuvimos charlando sobre, bueno, cómo se da la pastoral en el movimiento Scout, ¿no? Ahí pasamos específicamente nuestra discusión, nuestra información sobre el documento del padre Javier Galdona, Pedagogía de la Fe, Evangelización en el Movimiento Scout. Un documento que, como habíamos dicho en la anterior clase, surgió en algunos encuentros que se hacían en los años 90 en el cono sur, digamos, en esta zona de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, que se juntaban, hacían encuentros de capellanes. Por supuesto, eran encuentros presenciales, ¿no? En aquella época no teníamos ninguna de estas posibilidades que tenemos hoy de facilitar a veces la posibilidad de que se junte más gente que la que pueda asistir por tiempo, por economía o por lo que fuere bueno, a distintas, a otros lugares y poder ser parte de un encuentro. Eh, Ahí en ese documento. Eh, Otro documento que no les pasé, pero creo que está en la biblioteca y si no está después se los voy a pasar porque está bueno. Es un documento que se hizo hace unos cuantos años también, no tantos como el de Galdona, que se llama La aventura de la fe, ¿sí? Se llama así. Es un documento organizado, redactado, no sé cómo lo redactaron, no, nunca pude encontrar la raíz, yo lo conocí ahora a ese documento, a los de Galdona los conocí hace mucho, pero a este lo conocí en estos últimos años. Un documento que suscriben una veintena de organizaciones scouts del planeta, ¿no? No solamente de América, ¿no? Sino de todos lados, entre los cuales está Scout de Argentina. Así que bueno, es un documento que no debe tener más de 20 años. El de Galdona es un poquito más antiguo. Ese documento también habla sobre el desarrollo espiritual, sobre la ¿Cómo se espiritualidad. llama? Se llama La aventura de la fe. ¿Sí? Yo después se los paso. Encima no lo puedo colgar, me parece que no lo podemos colgar en la biblioteca, Sí, yo no lo vi en la porque, biblioteca. Recién me fijé y pero no, no está, está.
No, está el link, me parece. ¿Puede ser? No, Mm. entonces capaz que no. No, capaz que no lo subimos en esta biblioteca, porque no lo podíamos subir entero, no me lo permitía por lo pesado que es, porque tiene un montón de imágenes. Es al estilo del de Galdona, en el formato, pero tiene 1 millón de imágenes en colores, así que imagínate que eso es muy pesado. Y bueno, nunca lo pudimos subir como tal, así que creo que había en los otros seminarios subíamos un link a un drive y de ahí lo podías rescatar. No me acuerdo si está en la red, capaz que está, no me acuerdo. No tiene autor, el autor sería las organizaciones Scout que suscriben, ¿no? Bueno, ese documento también es bastante rico en esto de lo que Galdona manifiesta, incluso en este documento que teníamos para ahora, para este módulo 3 en la diferenciación de roles. eh, Galdona explicita la importancia, en Pedagogía de la Fe también, de eh, poder nosotros transformar la aventura de ser scout, ¿sí? La aventura scout, en una aventura de la fe, ¿no? Como de qué manera nosotros, en nuestro rol de evangelizadores, podemos lograr esa particularidad. Bueno, este librito, este escrito está bueno en eso. Por supuesto que habría que ayornar, capaz que un poco más. Yo ahora lo tendría que releer para ver si hay algunas cositas que por ahí no son tan coincidentes con estas épocas, pues es un documento que tiene 15, 20 años, pero este, por ahí es interesante. En ese segundo entonces, en ese segundo módulo, lo que estuvimos charlando era cómo, a partir del método Scout, nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos hacer pastoral, nosotros podemos acompañar el desarrollo espiritual de los pibes, pibas y jóvenes, ¿no? Y, y ahí, bueno, vimos el método Scout, eh, y a partir de tratar de discutir si la actividad scout era una actividad de pastoral o hay que diferenciarla con las actividades de pastoral, bueno, estuvimos concluyendo en el último encuentro que no, que en realidad la propia actividad scout, como bien dice Galdona así específicamente en sus documentos, es una actividad de pastoral. Se puede hacer pastoral a partir de esas actividades, ¿no? De cualquier actividad, que por supuesto siempre tienen su origen en las necesidades de interés de los pibes. Así que de esa necesidad de interés, nosotros tomamos todo lo que podemos para poder hacer pastoral. Y para educar en valores, ¿no? Que en definitiva es la misión, de alguna forma, del movimiento Scout. En este tercer módulo, o sea, avanzamos. Habíamos partido de lo original, de lo digamos, universal del movimiento Scout, pasamos a cómo serían las actividades pastorales. Bueno, y ahora nosotros, ¿sí? Eh, ¿Cómo nos ayudamos? ¿De qué manera? ¿Qué rol jugamos? ¿Sí? ¿Cómo acompañamos esto que decimos de la actividad Scout, ¿no? Entonces, acá empezamos a hablar de la comisión de pastoral, de la comisión de formación religiosa. Y como libro así, como documento sugerido, pusimos el otro documento de Galdona, Diferenciación de roles en la tarea evangelizadora del movimiento Cabo. Bueno, ese es un título largo, también es una ponencia de Galdona en uno de estos encuentros de capellanes. Ahí hay un montón de cosas muy piolas por ahí, ¿no? Pero lo más importante está tiene como 10 puntos, si mal no recuerdo. O lo que nosotros, ¿de dónde partimos? Partimos al revés. Allá por el 9 me parece, a ver si mal no recuerdo, esperen que lo busco rápidamente. Ah, sí, punto 9, sobre el final del punto 9, Sí. está la respuesta a la pregunta que nos hacíamos en el foro de discusión. ¿Sí? ¿Qué es una comisión de pastoral? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? ¿No? Y Galdona, ¿sí? Explícitamente, dice las comisiones pastorales, scouts, tienen como función esencial la organización y coordinación de los esfuerzos evangelizadores dentro del movimiento scout, apoyando la tarea de todos y todas las educadoras católicas para el desarrollo de un programa scout integral. Está casi, es el penúltimo párrafo del punto 9 de ese documento. Más allá de eso aparecen un montón de párrafos interesantes en los puntos anteriores.
como el primer párrafo que aparece en el punto 1, que es del cual partimos. Hoy no está Luis, justo tuvo un problema familiar, la suegra se murió hace un par de días y bueno, están ahí medios complicados acompañando a la señora, a Mariana, así que después la ponemos en nuestras oraciones, a su mamá. Em, Él tiene un PowerPoint que después lo vamos a colgar en el, en el campus para que ustedes lo puedan ver, junto con un documentito que nosotros armamos a partir de ese PowerPoint. Yo voy a intentar, ¿sí? No lo voy a hacer igual que Luis, porque esto es propiedad de Luis, comentarles a partir del PowerPoint que toma algunas ideas de Galdona de este documento, y las vuelca de alguna forma en esto que nosotros queremos de alguna manera mostrarles y discutir con ustedes, ¿no? Como bien dice ahí, son pensamientos de Luis, respecto de lo que es una comisión de pastoral, una comisión de formación religiosa para Scout de Argentina, estatutariamente así figura en los estatutos asociativos, el tema de las comisiones de formación religiosa, ¿sí? Que son momentos importantes, como la definición que dice acá, conformada por los registrados en Scout de Argentina en tal o cual expresión de fe. En el caso nuestro, por supuesto, de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que plantea el padre Galdona en el documento, ¿no? Principalmente y por sobre todo? Eh, Plantea, plantea lo de la aventura scout, plantea que la misión de la iglesia es evangelizar, plantea cosas que nosotros ya vamos sabiendo, habla de la inculturización del evangelio dentro del movimiento scout también. Bueno, va tomando un montón de esos relatos y conceptos que nosotros utilizamos. Y sobre el final, cuando habla de los roles, ¿sí? Que cumplimos los adultos como un apoyo, ahí en el documento Galdona dice que son los propios pibes, ¿sí? Los que hacen su aventura, la programan de alguna manera, ¿no? La proponen, proponen y viven la aventura scout, ¿no? Y resultando así que son sus primeros evangelizadores también, ¿sí? Unos con otros, porque entre todos, si nosotros podemos acompañar, probablemente vayan encontrando a ese Dios que está presente en cada momento y en cada acción que podemos llevar adelante a partir del movimiento Scout, ¿no? Entonces, la principal tarea no es la del obispo, no es la del capellán, no es la del asesor religioso. La principal tarea de aquella que está en contacto directo con los pibes todos los sábados, ¿sí? Y estos son los educadores Scouts, ¿sí? En nuestro caso, los educadores Scout católicos, que son ellos los que animan la fe de estos pibes y pibas, ¿sí? Son ellos los animadores, ¿no? Y lo hacen por una misión que tienen, que es la misión esperen que perdí ahí está. La misión que decíamos al inicio, en el punto 1 de ese documento, es la misión evangelizadora que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de estar bautizado, de tener esa misión evangelizadora, es que nuestro rol como educadores scouts, ¿sí? Es la animación en la fe de esos pibes, pibas, jóvenes que nos toca acompañar según la época. Después en este cuadro que hace el Luisito, pone esto como central, o sea, como central el educador scout, y estos dos roles, si se quiere, o sea, el rol dentro del movimiento scout y el por qué tiene ese rol, ¿sí? Y después plantea, del lado izquierdo, plantea desde la iglesia, ¿sí? ¿Por qué tiene ese rol? Y del otro lado, ¿cuál sería un poco el acompañamiento que puede recibir, cuál sería el rol de la comisión de pastoral, ¿no? Tenemos esa misión evangelizadora porque estamos bautizados, sin lugar a dudas, ¿sí? Lo hablábamos la vez pasada y también en el documento lo toma, ¿no? Los pasos, ¿sí? De el método evangelizador de la iglesia, que está en la encíclica de Pablo VI, ¿no? En Evangelii Nuntiandi, y ese formato, ese método, de alguna manera, lo recibimos a partir de ahí. Por estar bautizado, por haber confirmado nuestra fe, tenemos el compromiso, como tenemos todos los bautizados y confirmados, más allá del rol que juguemos dentro de nuestra iglesia, la misión evangelizadora, ¿sí?
por tener esa misión evangelizadora, por estar bautizado y confirmado, entonces soy un enviado, soy una enviada, ¿sí? Eso para que, bueno, en este caso, en el movimiento Scout, para animar la fe, ¿sí? De los pibes, pibas que estamos acompañando. Este es un poco la base, el apoyo, el concepto desde el lado de la iglesia, ¿sí? Que estamos bautizados, estamos confirmados, entonces tenemos una misión evangelizadora y por eso somos enviados a ser animadores de la fe en el movimiento Scout. ¿Qué es lo que hace una comisión de formación? O sea, ¿cómo nos apoya, cómo nos acompaña? En principio, la comisión de pastoral lo que pretende, ¿sí? Una de sus tareas, es hacer tomar conciencia a los adultos, ¿sí? De esa misión evangelizadora. Esa es como una primer función, si se quiere, de una comisión de pastoral. Por eso, la comisión de pastoral probablemente no acciona directamente con los pibes y pibas, sino con los adultos, especialmente con los adultos, intenta hacerles tomar conciencia de esa misión evangelizadora. Apoya y coordina a partir de distintas acciones que la comisión va llevando adelante, ese laburo, ese rol de animador en la fe que tiene el educador Scout en el grupo Scout, ¿sí? Con la unidad que esté acompañando. Eh, ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que apoya y coordina? Esa labor de la animación en la fe y también, ¿sí? Buscando que haya la mayor cantidad de herramientas posibles para el desarrollo integral del programa Scout, ¿sí? O sea, un programa que atienda a las 6 áreas, que atienda a toda la persona de cada uno de estos pibes y pibas, ¿no? No solamente al carácter, no solamente a lo social, no solamente al cuerpo, no solamente sino a la espiritualidad, sino a todo, ¿sí? Como integral de lo que somos una persona. Esa es un poco la labor, de alguna manera, de la comisión de pastoral. Este es un poco el cuadrito, ¿sí? Que de alguna manera eh, Luis nos propone para seguir de alguna forma el hilo del documento de Galdona, Diferenciación de Roles. Hay muchas más cosas en ese documento, es muy rico. Nosotros hace 2020, así que hace 4 años ya, incluido el 2020, 5 años que estamos haciendo seminarios en la Escuela Universitaria de Teología, trabajando con estos documentos que nos parecen importantes, que no estaban ya en el radar de las personas, ¿sí? Como sí lo estuvieron hace unos 20 años. Eh, y bueno, los pusimos en boga de nuevo, analizándolo de una perspectiva actual, ¿no? Y cada vez que los leemos, cada vez que los analizamos, encontramos algo más y eso que son de pocas hojas, ¿no? Si fuera muy grande el documento, no sé lo que nos pasaría, ¿no? Pero habitualmente nos ocurre un poco esto. Y Luis nos dejaba algunas preguntas con este PowerPoint, ¿sí? Que, bueno, un poco tan sintetizadas acá en este espacio, ¿no? Eh, ¿Cuánto de la actividad, del accionar de la comisión de pastoral a la que pertenezco, ¿sí? Yo en la de Mar del Plata, Felipe en la de Avellaneda de Danubio, Tuto ahora en Mendoza, es decir, cada uno de nosotros en el lugar en donde estamos, ¿no? Se dedica a la primera función, a hacer tomar conciencia a los educadores y a las comunidades eclesiales de la misión evangelizadora que tenemos por ser bautizados, ¿no? Y si lo hacemos, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿No? Como para revisar de nuestras prácticas, nuestro accionar y de qué manera nuestro acompañamiento de alguna manera, ¿no? Eh, la segunda función, mi comisión de pastoral apoya y coordina bueno, lo que decíamos en la segunda de las funciones, ¿no? Si mi comisión de pastoral de alguna manera apoya y coordina el envío, de alguna forma, de estos educadores Scout católicos a su misión como animadores de la fe, ¿no? Que por supuesto va atada a lo anterior, ¿sí? Porque si tomo conciencia de la misión evangelizadora, bueno, eh, tengo que recibir algún apoyo para esa misión desde la animación de la fe, ¿no? Y por ahí la otra pregunta que nos planteaba Luisito es, bueno, ¿qué dificultades tenemos en el momento de hacer estas funciones, en el momento de hacer este accionar, ¿no? De apoyar y coordinar el desarrollo del programa de jóvenes? O sea, un poco por ese lado es que bueno, que vamos tomando algunas ideas. Estas son preguntas para la reflexión, ¿sí? No para respondernos nosotros ahora, ¿no? Pero sí, de alguna manera, de qué forma
nosotros vamos haciendo esa tarea que nos plantea en el penúltimo párrafo del punto 9 del documento de Galdona. Esa es un poco ¿qué haces, amigo? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Acá laburando un poquito. Dale. Eh, Esa es un poco la idea de este tercer módulo, de qué manera nosotros entendemos la comisión de pastoral y empezar a ver cómo conformar una comisión, ¿no? Porque por muchos años, desde el nacimiento de Scout de Argentina, eh, la comisión de pastoral pasó un poco desapercibida al inicio. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que la conformación de Scout Argentina, yo digo recuerden y por ahí ustedes ni fueron parte, pero de alguna manera es la unión, ¿sí?, de dos asociaciones Scouts que estaban en ese momento, ¿no? Y en esa unión de asociaciones Scouts, por ejemplo, cuando se definieron las zonas, ¿sí?, las zonas que habían, que se dividía el país, la mayor cantidad de zonas coincidían con los territorios diocesanos, ¿sí?, en las cuales estaban más o menos insertas esas zonas. Algunas quedaron así, otras después se fueron dividiendo o uniendo según la realidad de cada uno de los lugares. Y Pero bueno, en esos momentos no era tan importante porque todavía seguíamos manteniéndonos como antes, ¿no? De alguna forma. Los grupos que eran homogéneos católicos tenían mucha relación con las parroquias, más allá de que teníamos los problemas que también seguimos teniendo hoy, ¿no? Que por ahí un grupo que se peleaba con el cura, o el cura que venía de otra parroquia y no los quería, o lo que fuere, esos problemas siempre existieron. Como también al revés, ¿no? Grupos scouts de muchísimos años en las parroquias que fueron sosteniendo incluso la pastoral de la parroquia, ¿sí? O sea que un poco eso sigue siendo medio parecido, pero en aquella época estaba mucho más marcada. Después se fue perdiendo, pero también tiene que ver con esto de, de los tiempos que hemos vivido, ¿no? También de irreligión, como diría Baden-Powell, en una palabra que usa él en uno de los libros, en Roberismo hacia el éxito, ¿no? Uno de los capítulos de Roberismo hacia el éxito, que habla sobre el desarrollo espiritual, él lo plantea como un escollo, ¿sí? Plantea el escollo para el desarrollo espiritual, y él lo nombra como irreligión, ¿sí? Que está lindo, los invito a leerlo, es un escrito del año antes del 1920, ¿no? Pero está bueno porque plantea esa época y sin embargo hay algunos detalles que están muy piolas y que siguen siendo de alguna manera aplicables en la realidad actual, ¿no? Y bueno, y como les decía en esto, en ese momento no pasaba, se perdió, entonces pasó como que la comisión de pastoral era un comisionado, ¿sí? Había dos comisiones de pastoral, la de los católicos, la de los evangélicos, el resto eran equipos, ¿sí? Eh, equipos confesionales. Es por una cuestión que el estatuto dice que tenés que tener una cantidad mínima, un porcentaje mínimo de integrantes para hacer comisión. Pero en realidad la función de una comisión o de un equipo es la misma, ¿sí? No tiene el mismo rango, pero es la misma. Se supone que las comisiones tenían un porcentaje de la cuota y los equipos no, pero en la práctica todos recibían un porcentaje de la cuota como para poder manejarse. Em, entonces, en aquellos momentos, casi que copasca significaba comisionado de Pastoral Scout, no significaba comisión, ¿sí? Em, Eso se fue perdiendo un poco y eso fue, bueno, como decimos siempre, una suerte de clericalismo desde los laicos, era, ¿no? Porque era el comisionado nacional, era como el obispo, ¿viste? En la práctica, ¿no? Y a veces teníamos algún asesor religioso, o sea, algún asesor nacional que se manejaban de esa manera, ¿no? Eh, Se manejaban como definiendo entre una o dos personas lo que hacíamos o dejábamos de hacer. Desde hace 6 7 años empezamos partiendo del propio estatuto de la Copasca como asociación privada de fieles, que lo reformamos igual al estatuto. En realidad le agregamos artículos porque estaba medio flojito en cuanto a un montón de cuestiones, así que lo estuvimos laburando con un equipo canónico que tenemos, ¿viste? Y poder de alguna manera, em, bueno, nada, actualizarlo, que contenga todas las partes, etcétera, etcétera. Y bueno, le empezamos a dar formato a la comisión. Por eso nosotros insistimos, cuando hacemos los seminarios para comisionados,
¿sí? Arrancamos en un primer módulo con el perfil de un comisionado o comisionada nacional o diocesano, y el segundo punto es el mismo que estamos nosotros en el módulo 3 acá, o sea, la comisión de pastoral, ¿sí? Y el planteo que jugamos es, ¿qué está primero? ¿Qué es más necesario? ¿Una comisión de pastoral o un comisionado o comisionada de pastoral? ¿No? Por supuesto que siempre la conclusión es la comisión, ¿sí? Porque muchas veces aparecen directores de zona o personas de algunas diócesis que dicen, che, no tenemos conformada la copasca acá en esta diócesis y conseguimos a Agustín para ser comisionado diocesano, así que venimos a pedir para hacer la conferencia y nosotros en la actualidad le decimos, no, no, pará, tranca, tranca. Arranquemos al revés, ¿sí? Arranquemos con un equipito. ¿Sos vos solo o tenés 2 o 3 personas que te acompañen? No, somos 3 o 4 que están. Bien, armemos un plan con esos 3 o 4. ¿De qué? De conformar la copasca, ¿sí? No de buscar un comisionado, ¿sí? Un plan que, por supuesto, no dure mucho más de, no sé, 3 años como una locura. Y a partir de ahí, capaz que hacer la primera conferencia y seguramente va a aparecer la persona que pueda liderar esa comisión en ese lugar, ¿no? En ese espacio. Em, Así que bueno, un poco le dimos el vuelco, el estatuto, las definiciones siguen siendo las mismas, pero el concepto, la visión que planteamos fue al revés, ¿no? Es más importante la comisión, incluso hasta en el estatuto conceptualmente era como muchos de los estatutos canónicos que hay de asociaciones privadas de fieles, también eran bastante clericalistas, qué sé yo, en los roles, el primero que aparecía era el capellán, ¿no? Y, y nosotros dijimos, pero ¿cómo? No es una asociación privada de fieles, che. Y entonces empezamos a averiguar, bueno, nosotros trabajamos con el, el canciller de la diócesis de Mar del Plata, que trabajaba con nosotros en el equipo y sigue haciéndolo, fue el anterior capellán de la diócesis, él es canónico, entonces bueno, che, loco, cuál es hasta dónde tiene injerencia un capellán? Le preguntábamos, ¿no? Y me dice, hasta donde el estatuto se lo permita. No tiene más injerencia que esa, no existe ninguna regla que diga que tiene, no sé, tal potestad porque es cura, ponele, ¿no? Y en realidad, la potestad que tiene un capellán en cualquier organización, en cualquier asociación privada de fieles, en cualquier organización de la iglesia, es el acompañamiento de ese colectivo, digamos, que labura con un objeto, ¿no? Y así que bueno, hasta en eso no cambiamos ninguna figura, pero sí cambiamos el orden. Aparece primero el comisionado nacional, después viene el capellán y el secretario ejecutivo y aparecen en ese orden porque el comisionado es elegido por la conferencia y lo primero que aparece es que la conferencia es el máximo organismo. Después aparece el capellán porque es elegido por la conferencia episcopal, lo cual otra conferencia importante. Y recién después el secretario o secretario ejecutivo que es elegido por el comisionado, ¿sí? O sea, es designado como alguien que elige una persona, ¿no? A mí me ha elegido la conferencia, entonces yo te elijo a vos como secretario, ¿no? Un poco tiene ese relato, esa forma, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer, debe haber 30 y pico, 40 copascas en nuestro país, no hay muchas más. Tampoco hay tantos, hay algunas diócesis que no tienen scouts. Entonces, no tenemos copascas. O copascas que están medias separadas, o sea, tiene que ver mucho con el territorio y cómo se definió la zona, ¿sí? Voy a dar un par de ejemplos. La Arquidiócesis de Buenos Aires tiene 4 zonas en su territorio. La 1, la 2, la 3 y la 4, por ejemplo. ¿Sí? Eh, o sea que hay 4 zonas que territorialmente tienen un solo obispo. Más allá de que ahí hay obispos auxiliares en cada decanato y que los decanatos siguen siendo el mismo territorio que las zonas, en el caso de Buenos Aires, no ocurre así. Entonces, ahí tenemos una realidad. Otra realidad es la provincia de Misiones. La provincia de Misiones es al revés. Es una única zona, la provincia de Misiones, pero hay 3 diócesis adentro de la provincia. ¿Sí? O sea, lo contrario de Buenos Aires, ¿no? Y después todos los pormenores. No sé, la diócesis de Mar del Plata no coincide exactamente con el territorio de la zona 17, ¿sí? Tiene 40 grupos de scouts, de los cuales 35, 33, 34
pertenecen al mismo territorio que la diócesis de Mar del Plata, pero hay 5 o 6 grupos que no. Hay algún grupo, un grupo, para ser más exacto, que es de la arquidiócesis de Bahía Blanca, y hay 4 o 5 grupos que son de la diócesis de Chascomús, ¿sí? Pero territorialmente, en cuanto a la estructura de Estado Argentina, es la misma zona. ¿Y por qué es la misma zona y no coincide? Bueno, porque, por ejemplo, el grupo Scout de San Cayetano, ¿sí? Que es el que pertenece a la arquidiócesis de Bahía Blanca, eh, desde esa ciudad hasta el primer lugar que hay Scout, hasta el distrito, había 350 kilómetros, ¿sí? Y no tenían relación, además, cultural, digamos, ¿no? En cambio, con Necochea tiene 90 kilómetros, está bien. Con Tres Arroyos tiene otros 90, porque si está ahí nomás. Sí, bueno, pero con Necochea, vieron que pasa eso, que hay algunas ciudades que tienen mucha relación con otras, que son un poco más grandes. Por ejemplo, los necochenses, todos los necochenses tienen algún pariente en Mar del Plata. O sea que tenemos mucha relación con Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, a los de San Cayetano le pasa lo mismo con los de Necochea. Tienen muchos parientes en Necochea. Entonces es muy habitual que vengan a Necochea y no que vayan a Punta Alta donde estaba el distrito Scout, que era lejísimos, ¿viste? Para ellos. Entonces a veces tiene que ver con más con esa territorialidad, con la forma de acompañar que tenga la estructura Scout que con la estructura diocesana, digamos, ¿no? Em, pero bueno, la conformación, eso vamos viendo, ¿no? Ustedes están por ejemplo, Tuto, vos estás en una diócesis que no tiene copasca hoy, ¿sí? En realidad hay un equipo que hace un par de años está laburando en la conformación de la Copasca. Entonces tiene una persona que la Copasca nombró como administrador, digamos, diocesano, pero que no es comisionado. Creemos que este año seguramente van a hacer, por ejemplo, van a hacer conferencia y van a elegir comisionado o comisionada. ¿Sí? Ya hicieron un laburito interesante, un plan, lo llevaron adelante, ¿no? De alguna manera. Francisco, no sé vos en tu caso. Sé el caso de Felipe, no el de Francisco. Estoy en Bahía Blanca. No sé Ahí si tenemos. Ujú. ¿Hay Copasca acá? Sí, sí, sí. Ujú. Ahí tenemos la Copasca, que por supuesto la estamos laburando, fue avanzando en este caminito que yo te comentaba hace un rato. Antes era un comisionado, las conferencias tenían 2 o 3 personas que iban, o 4, ¿sí? O sea, poco representativas. Y ahora ya se fue haciendo un recorrido interesante y bueno, ahora tienen algunos encuentros como son en los Andes, que está muy bueno, que son unos retiros interesantes, tipo como los caminos de vida cristiana y esos formatos, que acá en Mar del Plata tenemos uno que llamamos Removiendo Brasas, ¿sí? Pero todos tienen el mismo sentido, ¿no? Hay distintas formas, pero todos con el mismo objetivo, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿eh? Simplemente es como esto de darle tipo de retiros, tipo de confirmar a los adultos en su fe, ¿no? Y en algún caso fortalecerla o buscarla incluso. Em, y fueron laburando y bueno, ahora sí, ahora entienden que la cuestión pasa por una comisión, ¿no? Ahí en Bahía. Empezó Luisito, preguntar a Luisito Collado, era él y 5 más en una conferencia, ¿viste? Lo mismo nos pasaba a nosotros en Mar del Plata, ¿no? Y ahora no, ahora las conferencias tienen 20, 30 personas, siguen siendo poco porque la zona 13, que es donde está Bahía Blanca, debe tener, no sé, 1.000 adultos, sí, probablemente, de los cuales 800 son católicos, ¿sí? Pero bueno, que en una conferencia se junten 30, 40 personas y que sea representativo de varios grupos, ¿sí? Está bueno porque de una manera u otra los tenés a todos de alguna manera en consonancia, ¿no? Un poco pasa también en Valladolid de Lanús, pasa. Bueno, Agustín, no me acuerdo en qué diócesis estás en tu lugar de origen, ahora estás en Buenos Aires, pero que creo que estás en Flores, ¿no? Sí, yo estoy sí, en Flores, en Flores, en Flores. Y originalmente, ¿dónde estás? Tu cuna, digamos, tu Y diócesis. la diócesis es Alto Valle, Alto Ah, Valle, Río Negro. bien. Sí, Ahí no tenemos Copasca, en Alto Valle, me parece. bien. Sí en Neuquén. Me parece que no, parece que no. Sí. No hay.
en Neuquén. Ha sido difícil Ajá. en Alto Valle también por la fisonomía que tiene la provincia, que tiene los grupos de scout. Yo no conozco mucho de los pueblos de Río Negro, pero los grupos de scout están en los bordes, en las Mm, ciudades cercanas a los límites. Entonces les queda mucho espacio en el medio, claro, sí, no hay, sí. no hay comunicación. Qué sé yo, los de Río Negro se ven todos los días con los de Neuquén, porque cruzan el puente, pero no se ven nunca con los del sur. Claro, de- tal cual. Es así, es así, es así. y los del sur de Río Negro suelen juntarse con los de Bahía y con los de La Pampa a veces. Les queda más cerca que juntarse con los de Alto Valle, por ejemplo, ¿no? Porque les queda Ahí lejos. está. Sí, 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 eso pasa. Claro, tal cual. Distinto en Avellaneda Lanús, que ahí tenemos, está todo más cerca, todo por colectivo, estamos ahí cerquita. Estamos todos ahí. Ujú. Este, bueno, y dentro de este módulo, del módulo 3 está el hecho de, bueno, entender la definición de comisión, o sea, el concepto de comisión de pastoral, y después las estructuras, y acá hay una parte que es a veces compleja o que se confunde, ¿sí? La estructura de Copasca, ¿sí? De la comisión de pastoral, es la estructura de una asociación privada de fieles, ¿sí? Que no es igual que la estructura de Escado Argentina, ¿sí? Qué sé yo, la estructura de Escado Argentina tiene el nivel grupo Scouts, después tiene el nivel distrito, el nivel zona y el nivel nacional, ¿sí? Como cuatro, cada vez de estructura más grandes que van acompañando el accionar, la labor de los grupos de Scout. En el caso de la comisión de pastoral, tiene una estructura más simple. Tiene la del grupo Scout, por supuesto, que es también a donde está destinado el accionar. Eh, Después viene la estructura diócesis, que como recién hablaba y les contaba, no siempre coincide con la estructura zonal o distrital, digamos. Y después el nivel nacional, la estructura nacional. O sea, tiene tres estructuras nada más, ¿sí? Eh, y como hacemos muchas veces a nivel de nuestra iglesia, ¿sí? La función más importante después del grupo Scout es la diocesana. La diócesis es como el corazón, que era lo que teníamos perdido en el concepto anterior. El concepto anterior era comisionado nacional, grupo Scout. Esa era la relación. Más allá que los estatutos, reglamentos plantean que vos tenés que tener un asesor religioso de cada expresión de fe que haya un registrado en el distrito, en el grupo, en la zona y cada lugar. Más allá de que eso está escrito desde el inicio de Estado Argentina, de alguna manera no se cumplimentaba, ¿no? Entonces se confundía mucho esta cuestión. Entonces, el grupo Scout es el que determina su acompañamiento desde la fe, ¿sí? De cada uno de los registrados que tiene. Más allá de que sea un grupo Scout homogéneo o heterogéneo, ¿sí? Más allá de esa característica, ¿sí? En todos los grupos de nuestro país, ¿sí? Existe un católico, en todos, sean homogéneos o no. Ustedes dirán, pero ¿cómo no hay? No, en este momento no hay grupos de esclavos homogéneos que sean de otra religión, por ejemplo. ¿Sí? Ya no hay más grupos, no sé si quedan grupos de esclavos evangélicos, así homogéneo evangélico. ¿Sí? Y los mormones no están más en los scouts, en el mundo no están más en los scouts. Hay mormones dentro del movimiento scout, pero no está la iglesia mormona como tal dentro, con acuerdos con el movimiento scout. Eso pasó el año pasado, a principio de año, o el anteaño, no me acuerdo ahora exactamente. Armaron un proyecto propio, robando alguna idea de- robando alguna idea nuestra, ¿no? De los scouts y armaron su propio formato, ¿no? Eh, entonces a veces no se entiende esa cuestión, ¿no? Pero bueno, nuestro nivel es grupo scout y el grupo scout se conforma bueno, el responsable es el jefe de grupo, por supuesto. Si, si tiene un católico, debiera de tener un asesor religioso, ¿sí? Católico, que es laico, ¿sí? Eh, Ese asesor religioso del grupo Scout, nosotros lo denominamos auxiliar de pastoral, ¿sí? Por ejemplo, solo al asesor religioso de grupo Scout.
Solo al asesor de grupo scout, digamos, ¿no? Es el único que se llama auxiliar de pastoral. El resto se llaman asesores religiosos, como dice el estatuto. Ahora, debiera haber asesores religiosos en el distrito, asesores religiosos en la zona, ¿sí? Normalmente el asesor religioso en la zona suele ser el comisionado diocesano, cuando coincide con alguna estructura bastante similar, ¿sí? No así en los distritos. Los distritos son asesores religiosos. Ahora, todos esos asesores religiosos dependen de la comisión de formación religiosa, no de la estructura de Estado argentina. ¿Sí? Un asesor religioso católico en un distrito no es un asistente del director de distrito. ¿Sí? Es una preocupación del director de distrito tener un asistente, un asesor religioso católico. Ahora, ese asesor religioso depende de la copasca diocesana en donde esté ese distrito, que corresponda con la geografía de ese distrito. ¿Sí? Lo mismo para la zona, lo mismo para el grupo SCAUT. O sea, todos los asesores religiosos son definidos según la normativa, digamos, de las comisiones de formación religiosa, no de la estructura de Scout de Argentina. Eso también es Y importante. Sí, Jorge, Felipe. perdón, pregunte, en esto no, de asesor religioso de lo distrital y zonal, generalmente, como un poco creo que dijiste, suele ser el o la comisionado diocesano. Pero ¿es lo conveniente o es mejor que esté el comisionado o comisionada y los asesores religiosos? No, no, más de uno no puede haber en la zona. Esa es la realidad. ¿Sí? Claro. Entonces, normalmente, como el caso tuyo, que territorialmente es lo mismo, ¿sí? Mm, La zona con la diócesis, sí, la comisionada, en este caso, Dani. eh, es la asesora religiosa católica en la zona, ¿sí? Ok, No así en los distritos, porque no podés ir a 3 distritos, ¿viste? Porque si no te volvés loco. ok. Ahora, por ejemplo, para darte un ejemplo distinto, en Buenos Aires, ¿sí? Tenemos un solo comisionado, ¿sí? Mm, Pero hay 4 zonas. claro. Normalmente, claro, el comisionado suele ser asesor religioso en la zona donde vive. Según Mm, el barrio donde vive, bueno, soy asesor religioso en la zona donde vivo. Y en las otras zonas tiene asesores religiosos que por supuesto son del equipo de esa persona, ni hablar, ¿no? Y van eh, asesorando cada zona en función de representando a la Copasca Buenos Aires en ese caso, ¿no? En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, yo soy el asesor de la zona, porque soy el comisionado diocesano. A nadie se le ocurre poner otro. Ahora, podría ser que se nos ocurriera a nosotros nombrar otro asesor religioso y no fuera yo, pero lo decidimos nosotros. La Copasca lo ¿Y, decide. y No cuál lo es la decide diferencia? Perdón, ¿y entre- cuál es la diferencia principal entre ¿hay diferencia real entre un comisionado y un asesor religioso? En este caso a no, nivel no, zonal, ¿no? Yo en grupo entiendo que soy. dentro de la estructura Scout, Mm, ¿sí? Todos somos asesores religiosos, ok. como dice el estatuto. ¿Tá? Ahora, el comisionado diocesano, en realidad, está nombrado por la Copasca diocesana, está nombrado en una conferencia que no es de la estructura Scout, es de la estructura Mm. diocesana, ¿sí? Pero ese comisionado es el asesor religioso natural de la zona, normalmente, ¿viste? Pero podríamos nombrar otro, ¿sí? Si la Copasca, yo por ejemplo vivo en Necochea y se reúnen siempre presencial y yo no puedo ir siempre porque se reúnen los miércoles y me es imposible viajar a Mar del Plata, podemos nombrar otro asesor religioso. Ahora, ¿quién lo hace? Lo hace la Copasca. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Por supuesto que no te llamo, che, Felipe, vos que sos el director de zona, a partir de mañana va a ir Agustín y ya está, listo, vos no lo podés discutir. No, en realidad, lo que, como bien dice el estatuto, nosotros proponemos a una persona. Si no hay ningún problema dentro de la zona, de ese consejo de zona o de un consejo de distrito con esa persona, bueno, es el asesor. O sea, no es que lo nombra, lo aprueba el consejo de zona o distrito. Lo definimos nosotros, lo proponemos. A veces es al revés. Yo en los distritos no conozco a tantas personas y a veces son los directores de distrito que se comunican conmigo para decirme, che, no tenemos asesor y habíamos pensado en Francisco. Y si nosotros como Copasca no tenemos problema, vamos con Francisco. Sabiendo que Francisco va a depender de mí, no del director de distrito que me llama. ¿Sí? Va a ser del equipo diocesano, no del equipo distrital. Por supuesto que asesora al equipo distrital,
¿sí? Pero pertenece, la palabra esta es media chota, reporta, ¿vieron esa palabra que siempre se usa, que es fea? Pero bueno, un poco tiene que ver con eso, o sea, el supervisor de ese asesor religioso soy yo, de la Copasca, no el director de distrito, de zona en donde el tipo esté laburando, ¿no? Em, Ujú. eso a veces se Y tiene que ver bien. Sí, en el caso de los grupos, del grupo concreto, la designación del auxiliar de pastoral, ¿cómo se realiza? el auxiliar de pastoral en un grupo scout es un miembro activo del grupo scout, o sea, ya es un educador del grupo, ¿sí? Que ya está laburando en el grupo. Eh, por supuesto, lo definen en el consejo de grupo. Se supone, si hacemos todo bien, en el consejo de grupo participa el representante de la entidad patrocinante. Por supuesto, la entidad patrocinante es la diócesis, ¿sí? A partir del obispo. Pero el representante de la entidad patrocinante, normalmente, pero a veces no es tan así, es el cura donde está el grupo scout. ¿Sí? Pero puede ser otro laico de la parroquia, ¿no? A ver, tenemos pocos curas, ustedes lo saben porque laburan de eso, pero vos no podés a veces ir a todos lados, ¿sí? Es más fácil ser capellán diocesano como Felipe que ser capellán de grupo muchas veces. ¿Por qué? Porque en la parroquia tenés 40 movimientos para acompañar y capaz que estás solo en la parroquia. Ahora, vos tranquilamente podés nombrar a alguien que represente a la parroquia dentro del consejo de grupo. Y como ahí se elige el auxiliar de pastoral, vamos a estar en contacto, digamos, vamos a estar charlando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, los asesores religiosos, una vez elegidos, ¿sí? Todos los asesores religiosos de la comisión de pastoral son nombrados por el comisionado nacional. Por supuesto que el comisionado nacional no los conoce, ¿sí? Ahora, el auxiliar de pastoral, ese asesor que vos nombraste en el grupo Scout, después con la diócesis pedimos el aval, digamos, el nombramiento. Es más que nada para saber que los tenemos. Está puesto así en el Claro. estatuto por Ahora, una cuestión de insistir en pero esto. puede, pero puede suceder que nombren sin haber consultado al patrocinante, en este caso Puede el ser, párroco. podrían hacerlo, pero no corresponde, digamos. Ujú. Cuando, cuando hay, ¿Quién, quién cuando hay orienta una eso? ¿Perdón? cuando hay una entidad patrocinante, porque puede ocurrir que el grupo Scout sea homogéneo católico, pero no sea patrocinado por la diócesis. Hay casos, ¿sí? Nosotros acá en Necochea tenemos un grupo, el Grupo Scout Santa Teresita, ¿sí? Tiene un lugar propio, ¿sí? No está patrocinado, no está en un terreno ni en un espacio de la parroquia, ¿sí? Sí. Sin embargo, En el el caso, grupo, en el caso de que estuviese en terreno de la diócesis que pertenece a la parroquia y exacto. comparte con la parroquia todo, este, ¿eso es falta de asesoramiento o es que el asesor diocesano o el comisionado ha entrado en relación directa sin intervenir el párroco en la designación del auxiliar? Sí, en realidad tendría que, no sé si el párroco, pero de alguna manera la diócesis tiene que intervenir de alguna forma, ¿no? Este, Ujú. eso sería importante. Lo que pasa que a veces, bueno, primero que no tenemos tantos auxiliares de pastoral, ¿sí? Ya cuando empezamos a tenerlos es porque hay alguna comisión que se mueve bastante para eso y que por supuesto les rompe un poco para que laburen con el cura, en contacto con el cura, etcétera, etcétera. Hay veces que el grupo no está en la parroquia y nombra auxiliar y de todas maneras hay una relación con la comisión de pastoral, ¿no? Para poder llevar adelante esta acción, digamos, ¿no? Que de una manera u otra está estatuido. Pero eso lo pueden leer en el Estatuto de Copasca, sí lo tenemos en la biblioteca. Fíjense ahí, después cuando lo relean, y marquen algunas cosas, porque hay algunas cosas que se hacen porque siempre se hicieron así, ¿no? Y a veces no está contenido en el estatuto, que es la normativa que nos rige de una manera u otra para que todos tengamos una idea y vayamos por el mismo camino, ¿no? Ese tiene que ver un poco con la relación, ¿no? Después es importante la relación de la copasca diocesana con el obispo. Por eso los obispos son los que ratifican, ¿sí? A mí me elige la conferencia diocesana, pero el obispo tiene que ratificar. La ratificación del obispo es como lo que ustedes conocen, como cuando el obispo nombra un delegado en un área, en una pastoral. ¿Viste? Cuando Sí, nombra, no sí. sé, el secretariado de catequesis y nombra a tal persona como, lo designa como, bueno, el obispo hace lo mismo, hace lo propio
con el comisionado o comisionada elegido en la conferencia, ¿sí? Que normalmente ya hablamos con el obispo, entonces ya sabe que vas a ser vos y entonces eh, tiene una doble designación. Lo elige la conferencia, pero también es el delegado episcopal para la pastoral scout, en ese caso, ¿no? Con la misma categoría canónica, digamos, que hace un obispo en general, ¿no? Siempre recordando eso, que es la diócesis, ¿sí? La diócesis, la entidad patrocinante, no es la parroquia, ¿sí? Es la diócesis. Pero la parroquia tiene toda la autoridad delegada por la diócesis. Y el responsable de todo lo que sucede en el ámbito parroquial es el párroco, también a nivel civil y jurídico. Sí, sí, pero de todas maneras tenemos que entender como entidad patrocinante a la diócesis, que por Sí, supuesto perfecto. no De hecho, llega, el párroco es justamente designado por el obispo sí, como sí, el. por supuesto, Por por eso que supuesto. es la diócesis, en Norm- eso estamos normal, plenamente de acuerdo. normal. Pero puentear el párroco creo que no se podría tampoco. No, no, pero no se puentea, no estoy diciendo que se puentea, lo que te estoy diciendo que tiene que quedar bien claro que es la diócesis la entidad patrocinante. Eso es lo que expresan los términos de referencia, ¿sí? A partir de ahí, por supuesto que para eso está bueno, un poco el cuadro que veíamos hoy, ¿no? De qué manera la Ujú. iglesia y la misión de pastoral, ¿sí? Nosotros solemos decir, la Copasca es la iglesia en Scout de Argentina, y es Scout de Argentina en la iglesia ese doble juego de palabras, ¿sí? Por supuesto que la comisión diocesana lo que hace cada vez que se arma un grupo scout, por ejemplo, cada vez que se forma un grupo scout en una parroquia, acompaña, ¿sí? En una parroquia acompaña, ¿sí? La conformación del grupo, ¿sí? Y ahí busca los acuerdos con el obispo, con el cura, se van reuniendo. Cuando está todo armado entre el cura, el grupo scout, etcétera, lo informan al obispo también, como para que esté en consonancia, pero el acuerdo lo firma el obispo, ¿sí? Con digamos, la firma abajo como de confirmación, no de confirmación, sino de, de que se entera, que se notifica, el jefe de grupo, el cura párroco del lugar donde va a estar el grupo, y el comisionado diocesano, a veces el director de distrito, que es importante, director directora, para que sepan bien de qué lado, de qué es un grupo que está patrocinado. Así que un poco tiene que ver con eso. Pero hay un montón de cosas que se hacían porque siempre se hicieron así, ¿sí? Pero está bueno empezar a leer el estatuto, más que nada para ir acomodando las cosas, no para cambiar. Tampoco podemos ir a pelear, no, como vos no hacías eso, ahora voy y lo hacemos al revés. No, pará, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir cambiando esto para que la cosa vaya mejor, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, últimos minutos que nos quedan. Y acá vamos a lo nuestro. Ahí entró Néstor, que entró recién en Colombia City. Tengo que ver el Estatuto de Colombia, que no me acuerdo. Pero ahí hay la Comisión de Formación Religiosa es como un equipo nacional, como si fuera el equipo nacional de programa, es lo mismo, ¿sí? O sea, es parte de la estructura Scouts y no tiene asociación privada de fieles como en Argentina, digamos. ¿Sí? Hay diferencias siempre entre estas cuestiones. Eh, pero igual, yo lo invito a Néstor a por ahí a contarnos después en el foro eh, qué diferencias puede existir si mirás el estatuto de la Comisión de Pastoral Católica en Argentina, que está ahí en la biblioteca, a ver qué diferencias hay con Colombia, ¿no? A ver si tenemos alguna cuestión distinta, ¿no? En cuanto a grupos patrocinados. Bueno, ahí en Colombia existen grupos patrocinados por la iglesia, muchos, ¿no? De hecho, tienen sus propios encuentros pero no hay asociación privada de fieles, ¿sí? Es el patrocinio específico, como los salesianos que patrocinan varios grupos y conforman como una suerte de familia que sería como un distrito salesiano, por decirlo de alguna forma, pero no lo tengo con seguridad porque es algo que no manejo tanto. Tengo que agarrar el Estatuto de Colombia para un día leerlo, que siempre tenemos colombiano en estos cursos y me olvido. Eh, pero bueno, después como les dije en el chat del grupo, me están apurando de la escuela, ¿sí? Para que tratemos de terminar a fin de julio. Si cuando ellos empiezan el segundo semestre en agosto, pretenden que todo lo que había en el primero ya no esté más, esté terminado. Así que necesitaríamos esa posibilidad. Yo el domingo o el lunes voy a cargar el módulo 4. En el módulo 4 vamos a tener un laburo, ¿sí?
que va a tener que ver con todo lo que venimos hablando en los 3 módulos anteriores. Un trabajito escrito, un par de carillas, se los adelanto medio así por arriba, una suerte de cómo te parece a vos en la estructura que te moves. Bueno, Felipe sé que está en una diócesis, Francisco está en una parroquia, Tuto también, o en un distrito, no sé, lo que sea, de qué manera ustedes, ¿sí?, armarían un plancito para acompañar a esa estructura SCAUT con la cual ustedes están asesorando, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea general, después van a estar más los pormenores, ¿no? Pero como para que vayamos viendo. Y por favor, la participación en los foros es importante, ¿sí? Porque queda registrado en el campus y si no está registrado en el campus, después me tiran de las pelotas en la escuela universitaria porque dicen, pero este no participó. Claro, porque no queda registrado que participó. Vieron que la tecnología tiene esa cosa de que queda todo armadito, ellos se fijan, van mirando y bueno, necesitamos que participen en los foros y que hagan el trabajo de campo final seguro. Y recordarles que los juegos de fijación son pura y exclusivamente para eso, para ir recordando algunas cosas que vamos viendo, para que nos vayan quedando en el cerebro de alguna forma y los podamos usar. ¿Alguna consultita? ¿Y terminamos? Entonces, este trabajo que vas a subir en módulo 4 también sería para terminar antes que arranque agosto. En lo posible vamos a intentar que el 31 de julio, de alguna forma, nosotros cerremos. Ahí vamos a tener que cerrar la participación de los foros. Normalmente, ¿sí?, siempre dejamos un poco más para estas 2 carillas, 3 carillas de ese plancito, para el trabajo de Mm. campo, digamos, final, para que todos lo puedan hacer sin ningún problema, ¿no? Eh, pero sí, el tema de los foros, porque bueno, ahí vamos a tener que cerrar porque es lo que nos van mirando muchas veces, principalmente. La meta sería, ojalá, el 31 de julio pudiéramos terminar, ¿sí? Pero bueno, si se tira un poco más, por ahí alguno de ustedes termina antes, termina para el 31 y alguno necesita un poco más de tiempo, hay más tiempo, no hay ningún problema en eso. Eso lo Ok. manejamos. Dale, dale. ¿Alguna otra Bueno, consulta, Tuto, Néstor, Francisco? Ahí Agustín mandó saludos, pero se le cortó internet. Está en el seminario, Agustín, y por eso está más complicado, ahí tiene menos. Jorge, solamente un pequeño comentario. ¿Me escuchan? Dale. Sí, sí. Sí, pues sí. se me ha estado cortando todo el tiempo. Bueno, como vos sabés, yo no tengo ningún grupo específico, estoy en búsqueda, pero sí he estado Y se te corta. Sí. párroco y los grupos, es así como solamente de buenos vecinos. Es como que no se quieren meter uno en la vida del otro, ¿no? Y esto de la pastoral, que te digo a mí, la verdad que he estado trabajando con pastoral de adolescentes durante muchos años, y la verdad que jamás encontré algo tan armado y tan fantástico como esto del movimiento Scout. Y la verdad que sueño con encontrarme eso en la práctica. Y lo que te digo, lo que he estado visitando, y parecería que también el mismo que tenemos con los agentes pastorales de la parroquia, con falta de formación y demás, también lo he visto con educadores scouts con respecto a la fe. Entonces, bueno, esta es la impresión que tengo, Jorge, de ver si realmente, digo, qué porcentaje de parroquias existen donde se trabaja el movimiento con estas características que estamos estudiando, que nos estás explicando. No es que me No, desanime, pero viste, hablando así, digo, pucha, el, por- porque hablando el, con por- curas te dicen, ¿eh? que el ¿Corta? porcentaje es ínfimo, el porcentaje es ínfimo, Tuto, porque justamente consideran al movimiento Scout como un grupo de catequesis, pero de los dos lados, ¿eh? O sea, no lo entendemos así y entonces es como que no lo entendemos como lugar de evangelización. Entonces, Sí, nuestra tarea como Copasca en este momento es tratar de que eso cambie en la cabeza de las personas. Ojalá cambie, en algunos se ha ido entendiendo, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora estoy rompiendo las bolillas en el propio Copapa de mi parroquia, ¿viste? Para ver si se dan cuenta que va claro. por ahí.
¿no? El tema. Se van dando cuenta y bueno, vamos avanzando con pasitos. El día que quede determinado, eso va a estar bárbaro, ¿viste? Pero ¿viste cómo es esto? Eh, Sí, Cuando dejemos esa posibilidad, cuando nos demos cuenta de que no es un grupo de catequesis, ahí va a ser más sencillo avanzar con esta posibilidad. ¿Sí? Porque entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, bueno, tampoco se escriben, en eso yo soy crítico de la iglesia, ¿no? En general, no escribimos nuestros planes de pastoral, ¿viste? Se escriben a nivel diocesano muchas veces, pero en la parroquia no los sí, escribimos. Y si no los sí, escribí, no lo conocen todos. Y si no lo conocen todos, no somos parte del plan. Entonces parece como que el plan siempre es el mismo. Tener un grupo de catequesis, tener esto, tener otro, pero pará, el plan me parece que tiene que ser más importante que eso. ¿Sí? El plan tiene que ser de evangelización, no de catequesis. Primero evangelización. A sí, partir de ahí se irá dando todo el resto, ¿viste? Pero bueno, estas son las cosas que a veces tenemos que ir cambiando y que a mí me parece que el movimiento Scout puede aportar y mucho, porque está acostumbrado a planear. ¿Sí? Entonces claro, nosotros podemos aportar muchísimo a la vida de las comunidades. Pero bueno, es una sí. cuestión. Igual, de todas maneras, Gracias. no te preocupes por tu caso, Tuto, de que no estés exactamente en un espacio, porque vamos a buscar, la idea es buscar uno, o de qué manera vos te insertarías, de alguna forma, sería tu trabajo en campo, de qué manera te insertarías en la realidad del lugar donde vivís hoy, ahí en Godoy Cruz era, ¿no? Me olvidé. En Godoy Sí, Cruz, bueno, ¿de qué manera te insertás con la realidad del movimiento Scout, ¿viste? Sabiendo que por ahí en tu parroquia no hay, pero hay una vecina, bueno, de alguna manera la idea es ponernos a pensar de qué forma cada uno de nosotros, en el lugar más cercano que tengamos, podemos este, hacernos ahí de la idea. Bueno, chicos, bien. vamos a ir cortando acá. Justo entró Javier, que nos entró a saludar, nuestro vicecapellán nacional. ¿Qué hace, Javito? Hola, ¿cómo están? Perdón, pero hoy llegué a la tarde, agarré ahí ya el cierre nomás. Espero Tus que tareas hayan de, aprovechado. tus tareas de obispo de Carué son complejas, lo que tenés que hacer todo el territorio y Sí, está entretenido, entretenido. Anda gente también, hay movimiento en la ruta, hay movimiento. Sí. No, bueno, muchas si gracias. les parece, si les parece, entonces tratemos de mantenernos muy en contacto para ver si podemos ir avanzando en los foros principalmente, para que nos quede registrado. Y yo, bueno, el domingo pongo el laburo y empiecen a preguntar, a rompernos las bolillas con ese trabajo. La sugerencia es, pónganse un día, ustedes, pero determinen ustedes, ¿viste? Agarrá la agenda del cura, que siempre tenés, tengo misa a las 4, reunión con no sé quién a las 8. Bueno, el miércoles a las 19, digo cualquiera, a las 19, seminario, me pongo yo, 1 hora, a hacer algo respecto de, pero agendalo, porque si no lo agendás, va a pasar lo de siempre, ¿viste? Es como que vas a priorizar lo que tenías agendado. Eso está bien, ¿no? Y más con la cantidad de cosas que tienen que hacer ustedes. Vamos a aprovechar que está Javi, así nos das la bendición, Javito, y una oración para terminar. ¿Listo? Pensaba un poquito, justo agarré una parte de la charla entre ustedes y pensaba un poco en el Evangelio de hoy, ¿no? Jesús que se presenta como paciente y humilde de corazón. Y, y también nosotros tenemos que tener, pienso, para llevar adelante lo que es la vida, lo pastoral, la espiritualidad del movimiento, implica a veces tener mucho esta paciencia, ¿no? De cosas que no se conocen o que han quedado de oídas y pensaba ahí como un detalle que muchas veces al movimiento se lo conoció para cortar las calles en la procesión y alguna cosa así, ¿no? Entonces, eh, hay mucho trabajo para hacer para, pienso en nuestro gremio, por decir así, para ser medio delicado. Hay mucho trabajo para hacer, para enseñar también y para compartir. Así que pidamos especialmente a Jesús, al gran jefe, que nos ayude a ser también a nosotros pacientes, humildes de corazón y que también lo que hacemos cada día nos mantenga siempre la alegría del servicio, de poder compartir, ayudar y cambiar también entre todos este tiempo, ¿no? Pidamos al gran jefe que nos acompañe, nos proteja, nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. gente, nos mantenemos en contacto y siempre les recordamos con lo que les decía Luis la vez pasada. Aprovechen que Luis y yo somos dos jubilados, así que tenemos tiempos eternos siempre. Así que no importa la hora que ustedes manden un mensaje,
Mandalo en el momento que te acordaste. Ah, esto necesito, bueno, no esperes a un horario, digamos, lógico, no. Vos mandalo igual, que nosotros lo vemos y contestamos casi siempre enseguida y a veces a lo largo del día, ¿no? Si no lo vimos antes. Así que en eso no tengan ningún problema en jodernos. ¿Vos querías preguntar algo, Francisco? Porque te vi. ¿O no? ¿Todo No, bien? no, no, no. No, todo bien, Listo. todo bien. Bueno, gente, entonces nos Bueno, estamos Muchas viendo. gracias. chau, chau. Nos Chao, vemos. chao, Bendiciones. gracias. Gracias. Feliz Bien, Muy muchas bien. gracias. Nos vemos. Pásenla Adiós. bien.